Bienvenidos a Brazos Abiertos. Es un gusto volver a estar juntos a través de este programa, de esto que cada día nosotros oramos para poder encontrarnos con vos a través de la pantalla y poder disfrutar de estos minutos donde Dios va a hacer cosas grandes, donde Dios nos va a hablar, donde vamos a juntos ser desafiados y en este tiempo donde sabemos que las cosas son difíciles, donde sabemos las dificultades que estamos pasando, podemos tener la tranquilidad de que Dios está, de que Dios es fiel y de que Dios no nos abandona. Por eso queremos disfrutar de estos próximos minutos de todo lo que Dios tiene para nosotros. Hoy tenemos un tema muy especial, que es el tema del materialismo. A todos nos atañe este tema. De una u otra forma, todos tenemos cosas que ver con lo material, si nos va bien, si nos va mal, nuestro ánimo cambia a través de esto. Por eso hoy tenemos un tema increíblemente especial. ¿Y sabes qué? Tenemos una persona muy especial a la cual vamos a entrevistar en esto que hemos llamado experiencias de vida. Así que juntos te invito a que compartamos de este tiempo en este programa. Gracias por estar. Esta sección se llama Historias de Vida justamente porque vienen personas y nos cuentan un pedacito de su historia que generalmente tiene que ver con cosas que nos pasan a todos. Hoy el tema es el materialismo y una gran cuestión en la vida de todos es qué lugar ocupan las cosas materiales. Y estamos con Omar. Bienvenido, Omar, un amigo de la casa, alguien que es parte de esta familia de Brazos Abiertos y como todos nosotros tiene una historia para contar. Entonces, Omar, a vos en el 2003, en el año 2003 te pasó algo que quizás a mucha gente le está sucediendo ahora, pero vamos a irnos un poquito antes en la historia para poder entender el contexto. Así que contanos un poquito en estos últimos años, quizás 15, 20 años para atrás, cómo te fuiste llevando con todo esto de lo material. Seguro. Feru, ¿cómo estás? Bueno, y hola a todas las personas en casa. Sabes que un poco hace varios años atrás, mi sueño era tener una familia. Concretar ese sueño creo que a muchos le pasa. ¿Cuántos años tenías más o menos? Bueno, a los 18 años consigo mi trabajo y mi objetivo era formar una familia. Bien. También tener una casa propia, uno sueña con tener su autito, y todo eso se fue concretando. Al muy poco tiempo logré una estabilidad económica, lo que uno podría decir estar tranquilo y poder ir avanzando en lo que uno se va proponiendo. Llegaron los hijos. Estás resumiendo obviamente, muy rápido, pero tenías como cualquier joven muchos objetivos: casarse, tener una familia, un laburito, ir avanzando, tener un auto, un medio de movilidad, y estabas con todo eso en la mano, ¿no? Y hasta tener una casa propia. Muy jovencitos, lograr eso fue un logro muy grande. Claro. Hasta que después de 10 años de trabajo llega un momento inesperado y quedo sin trabajo. Y esto fue en el año 2013. Entonces de ahí es la pregunta, ¿y ahora qué? Porque uno tiene una estabilidad, como te decía, económica estable, tiene proyectos a futuro, metas. Para hacértelo criollo, uno tiene préstamos, claro, deudas, tarjetas de crédito. Deudas que tienen que ver con cosas que uno ya tenía encaradas en camino, ¿no? Exacto. Claro. La escuela de los chicos. Claro. Entonces uno queda sin trabajo y queda sin esa estabilidad o eso que uno se había sentido seguro por mucho tiempo. Entonces empieza un tiempo de desesperación. ¿Y ahora qué hago? Porque seamos realistas, no te estoy hablando de muchos años atrás. Es decir, el trabajo no se conseguía a la vuelta de la esquina. Claro. Y ya tenía 28 años, joven todavía, pero no es fácil conseguir trabajo. Entonces uno empieza a sentirse inseguro, empieza a sentir la presión de uno mismo, porque con todo lo que uno se había propuesto, ahora no hay un recurso, no hay un sueldo fijo, no hay una entrada. Y hay que comer, hay que vestirse, hay que pagar. Ya con una familia. Exactamente. Pagar las cuentas, que en principio eran cuentas y después se empiezan a transformar en deudas, porque no hay una entrada y
y uno tiene que cumplir. Esto que estás contando no le debe sonar ajeno a nadie, porque vivimos en Argentina, sabemos lo complicado que es hoy en día quedarse sin laburo. De hecho, en el medio de esta pandemia, mucha gente ha tenido la mala noticia de perder el trabajo. Todo lo que no describiste lo entendemos igual, y es algo que nos podemos imaginar fácil. La segunda pregunta sería, bueno, ¿cómo se encauzó todo eso, ¿no? A partir de ese momento de desesperanza, de mirar para adelante, de no ver nada, de la desesperación de no poder seguir con los proyectos y una familia que sostener, ¿cómo se dieron las cosas? Bueno, en primer lugar, siempre tuve fe, creí en Dios, pero como te decía recién, era realista y no era fácil la situación. Lo primero que pude vivir es que la verdad que nunca Dios mandó un ángel, pero sí empezaron a aparecer personas, amigos de la familia de la iglesia, la familia de sangre, que empezaron a traer un bolsito de mercadería porque había que comer, tenía que pagar la escuela y entre algunos amigos decidieron ayudarnos. Tal así que pagamos todo el año de escuela porque fue un año entero donde yo casi no conseguía trabajo y cuando conseguí trabajo todavía había que ponerse al día con muchas cosas y eso me hizo fortalecerme, nunca me sentí solo, nunca mi familia se sintió sola, entonces siempre estuvimos acompañados. Y qué bueno eso, discúlpame, qué bueno eso que contás de seguramente le pedían a Dios, pero a toda hora, y como cada vez que uno está desesperado por algo y necesita algo de Dios, y como decís, Dios quizás no hacía milagros espectaculares, porque no aparecían seres sobrenaturales, pero sí tipo de carne y hueso que vos conocías, pero que de alguna forma entendés que Dios movía eso. Cuando decís tengo fe, veías eso como una respuesta. Dios se estuvo encargando de vos aun cuando el laburo no se concretaba. Exacto, y pequeños detalles, como una verdurita que uno necesita a veces. En el momento justo, claro. Me imagino, ¿no? Sí, creo que en eso Dios tuvo mucho que ver. Y bueno, conseguí trabajo, y de a poco nos fuimos estabilizando, pudiendo ponernos al día con esas deudas que te llaman por teléfono, te preguntan cuándo, y uno lo desespera porque quiere cumplir, porque tiene que seguir viviendo. Y es una situación desesperante. Así un poco era como nos sentíamos como familia, y muchas preguntas en el medio de, no sé si alguna vez te lo hiciste, pero ¿y por qué a mí? ¿Qué hice mal? ¿Qué hice mal? ¿Esto será el castigo de qué? Claro. Porque algo siempre hicimos mal, seguro, ¿no? Pero esto de querer encontrar razones. Pero gracias a Dios, digo otra vez gracias a Dios, porque conseguí un trabajo donde me pude estabilizar y donde pudimos volver a proyectar, pero ya con otra mirada. Creo que en ese proceso aprendimos mucho. En primer lugar, a confiar en Dios. Esa es la tercera pregunta que te quería hacer, justamente. Resumimos una historia que habrá sido muy complicada. Resumimos también un proceso de estabilizarse otra vez, gracias a Dios. Y hoy, mirando para atrás, hoy no es que seas un magnate, estamos hablando del materialismo y no es que trajimos un ejemplo de alguien que aunque te podríamos pedir algo, si no vamos a hacer nada, pero alguien que puede hoy disfrutar de cierta estabilidad que Dios le regaló. La pregunta concreta es, ¿qué lecciones aprendiste? Porque todos estamos aprendiendo todos los días y nos serviría un montón ver tu mirada para atrás. Seguro. En esto que te contaba que volvimos a tener una estabilidad económica, tenemos un negocio propio, eso nos da cierta tranquilidad. Cuando empezó la cuarentena tuvimos que cerrar, fuimos uno de los tantos que tuvimos que cerrar, pero ya con otra mirada de las cosas, decir, bueno, si Dios nos trajo hasta acá, nos vamos a aferrar y si Dios se encargó una vez, se va a encargar otra vez. Te cuento una anécdota de lo que me pasó en el camino, porque en ese tiempo donde quedé sin trabajo, donde todo nos costaba, ya nuestro autito era viejito y queríamos conseguir otro, y cuando conseguí trabajo, pudimos volver a estabilizarnos, pude comprar un autito nuevo, y en esas cosas que ha usado, pero lindo, lo arreglé, lo pinté, quedó, para mí era una Ferrari
con el nombre de un palio, pero para mí era... Pero aparte todas las pilas que les habrás metido, era un tesoro para vos, ¿no? Arrancaba todos los días, que eso, viste, me daba cierta estabilidad, tranquilidad. La diferencia con el anterior. Claro. Un día viajamos a Rosario y en un feriado, y a la vuelta, ya siendo la nochecita, había que cargar combustible. Y paramos a cargar, estábamos con unos amigos, y le pido al playero que me cargue nafta. Mientras me cargaba nafta, yo hablaba con mi amigo y pienso en lo que le había dicho. Y mi auto no llevaba nafta, mi auto llevaba gasoil. Entonces le digo, ¿qué estás poniéndole? ¿Nafta? No, lleva gasoil, le digo. Mira, la historia terminó bien. ¿Por qué? Porque yo no le di arranque al auto. Pero eso me hizo replantear muchas cosas, porque el auto por fuera estaba brillante. El tema era que por dentro iba a tener un combustible que no era el que debería tener. Y que lo iba a dañar. Entonces me hizo replantear muchas cosas de cuánto valor le doy a veces a lo exterior. Y ando por la vida así, con un combustible que no es, y capaz que nadie sabe, porque todos ven ese auto brillante, pero por dentro está destrozado. Y muchas veces en la vida andamos así. Y eso me hizo pensar, en primer lugar, que lo más importante no era lo exterior, sino lo interior. Con un simple ejemplo de lo que te estoy contando, para darme cuenta después de qué era lo importante. Qué bárbaro, qué bárbaro. Y suena frase hecha, ¿no? Lo importante es lo de adentro. Ahora, cuando estás apretado económicamente, decís, bueno, pero hay necesidades afuera. Qué lindo que de primera mano nos contás cómo la vida te fue enseñando, Dios a través de las cosas, que lo más importante no pasa por el trabajo en sí, o por cuánto gano, o por cuántas cosas puedo pagar, sino con la satisfacción de adentro, el haber sentido, me imagino, más unidos que nunca en familia, porque suele pasar eso en las dificultades, ver que la gente alrededor también se pone de a 10 y nos ayuda, porque Dios los inspira a hacer eso. Y hoy, habiendo vivido diferentes realidades, poder ver que Dios siempre estuvo con vos. Hay una frase que decía el apóstol Pablo en la Biblia, la verdad que he pasado todas, he tenido épocas donde me sobraba y épocas donde me faltaba, pero qué bueno es poder vivir todas esas instancias con Dios. Para terminar, yo quisiera que vos le digas 2, 3 palabras a mucha gente que quizás en esta cuarentena le está pasando lo que a vos te pasó en el 2013, que se quedó sin laburo. Quizás no es propio de la pandemia, quizás ya viene de antes, y no es una situación nada linda. Esto de no... Vos lo mencionaste con la palabra estabilidad e inestabilidad. Es como que esta silla se moviera para todos lados y uno no sabe cómo va a seguir la cosa. ¿Qué le dirías a alguien que está sin trabajo hoy? Bueno, no te puedo decir que no te desesperes, porque es algo que en primer lugar a mí me pasó. Pero sí que con una mano buscando trabajo y la otra la mano levantada al cielo, pidiéndole a Dios que no me la suelte. Ese es mi consejo para vos, que así como me pasó a mí, que vos puedas levantar una mano al cielo y decirle a Dios, sosteneme en esta, y yo siento que Dios me hizo un favor. Y un favor no se devuelve. La verdad que no siento que Dios me pida que le devuelva un favor, pero Dios me lo hizo y Dios te lo puede hacer a vos. Bueno, muchísimas gracias, Omar. Nos vamos con esta anécdota tuya de que todo puede lucir muy lindo por fuera, pero hay que ver qué combustible y qué cosa tenemos adentro. Que le podamos echar a nuestro interior la carga correcta para poder disfrutar la vida. Gracias, Omar. Gracias, Fer. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me
pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Qué bueno es poder estar charlando un ratito sobre un tema que es demasiado importante. Hoy vamos a hablar del materialismo. En todo caso, la frase que le da tema a esta reflexión tiene que ver con cuando lo material reemplaza lo espiritual. Salomón, una persona destacada en la historia de la humanidad y también en la Biblia, que escribió los Proverbios, pero que Dios le dio una fama, una gloria y una riqueza únicas que excedía a todos los que vivían en su época. Salomón escribió los Proverbios y entre esas cosas él dijo que hay cosas que son más valiosas que el oro y la plata, entre ellos la sabiduría. Pero también hablaba de cuando uno tiene una buena fama, vale más que el oro, que la plata, que los buenos perfumes. Cuando uno tiene una mansión grande, pero no tiene una persona pacífica con la cual compartir eso, él estaba hablando acerca del matrimonio, dice, es preferible vivir en un rincón de una terraza o en el medio de un desierto que compartir la vida con alguien que te pelea todo el día. Es por eso que una de sus frases célebres es, mejor es comer un pedacito de algo recalentado y seco, pero teniendo paz, que tener una flor de comida, un buen asado, pero no teniendo paz y no teniendo pasiones contenidas. ¿Por qué te estoy hablando de estos ejemplos? Para que entendamos un poquito que lo espiritual le da sentido a lo material. Que lo espiritual es más importante que lo material. No quiere decir que no pensamos en lo necesario y en poder comprar o tener algo. No quiere decir no tener proyectos, pensar en lo espiritual. Sino que cuando vivimos para lo eterno, somos más efectivos en lo cotidiano, en lo de todos los días. Por ejemplo,
La Biblia nos enseña de que uno, si no tiene paz, no puede disfrutar nada de lo que tiene. Cuando uno no tiene paz, te habrás pasado a vos como a mí, no podés tener claridad en los pensamientos. Estás ansioso y preocupado por algo y no podés ni siquiera descansar bien. La paz de Dios es uno de esos regalos espirituales que no se puede comprar. ¿Y sabes qué? Jesús dijo que Él lo iba a dejar como una herencia a los que creíamos en Él. Hoy vamos a hablar de esto, del materialismo. Y vamos a hablar de 3 peligros de ser materialista, vamos a hablar de 3 principios y vamos a hablar de 3 prácticas. Todas estas enseñanzas las vamos a extraer de uno de los mensajes más largos que dio el Señor Jesús. Se llama el Sermón del Monte porque lo dio en una montaña y está ahí en el Evangelio de San Mateo, capítulos 5, 6 y 7. ¿Sabés que en el corazón de este mensaje, en la mitad, Jesús habla del corazón y habla de las riquezas y habla de las preocupaciones de todos los días? Y dice esta frase que quiero compartir con vos. Estamos en San Mateo 6, 24. Dice así la palabra de Dios. Ninguno puede servir a 2 señores o a 2 dueños, porque a uno lo va a odiar y a otro lo va a amar. A uno lo va a valorar y a otro lo va a despreciar. Y termina esta frase de Jesús diciendo así. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Cuando pensamos en las riquezas, alguno dirá, bueno, yo ya me quedo afuera de esto, no califica para mí. Pero Jesús también nos habló del engaño de las riquezas. A veces la avaricia, que es esa ambición por querer tener más, no importa si tengo mucho o poco, es no estar conforme y no ser agradecido, hace que vivas solamente para lo material. Y entre esas frases que dijo Salomón en la Biblia, él dijo que el que mucho ama el dinero, nunca se sacia de lo que tiene, siempre quiere tener un poco más. ¿Te acordás alguna vez de los 10 mandamientos que recibió Moisés? ¿Por qué te hablo de eso? Porque el primero y el 10º de los mandamientos tienen mucho que ver con esta frase que nos dijo Jesús. El primer mandamiento es, ¿te lo acordás? ¿Te lo acordás? Éxodo 20, Deuteronomio 5. El primer mandamiento de los 10 es, no tendrás dioses ajenos delante de mí, dice Dios. ¿Y te acordás el mandamiento número 10? Tienen mucho que ver. Es este mandamiento compuesto que dice, no codiciarás ni la mujer, ni la casa, ni el medio de transporte, ni nada de lo que tenga tu prójimo. ¿Qué es esto de codiciar? El prefijo co tiene que ver con igual y lo otro tiene que ver con desear. Es que yo deseo lo ajeno como que fuera propio. ¿Conocés a gente que no puede disfrutar de nada de lo que tiene porque vive pensando en lo que tiene el otro? Eso es una enfermedad terrible y tiene mucho que ver con el materialismo. La Biblia dice que el que es codicioso termina muriendo de codicia. Por eso, el Señor Jesús nos enseña el primer peligro de ser materialista. El peligro es la prioridad. Jesús mismo dice que ninguno, no hay alguno que pueda ser un poco más sabio, más inteligente, más sagaz, ninguna persona, si lo dice Jesús, que es el Hijo de Dios y que es el Maestro por excelencia, sabe lo que dice. Ninguno puede servir a 2 dueños. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Entonces tiene que ver mucho con la prioridad. Por eso te decía el primero y el 10º mandamiento. No tener dioses ajenos y el último es no codiciar. Y Jesús dijo, si uno vive deseando cosas materiales que tiene el otro, nunca está conforme con lo que tiene, termina dándole la prioridad a las cosas materiales. Qué triste que es que aunque creemos en Dios, muchas veces lo buscamos para que Él nos dé lo que realmente desea más nuestro corazón. Que no es su presencia, no es su gloria, no es su voluntad, sino que una alerta que nos hace saber que estamos en peligro porque el materialismo se ha adueñado del altar de nuestra devoción a Dios, es que utilizamos a Dios como una especie de pedido ya. Le estamos diciendo que Él nos dé todo lo que nosotros queremos y necesitamos. El peligro es la prioridad. El primer mandamiento, lo más importante de todo, es amar a Dios con todo el corazón, el alma, la mente y la fuerza. Cuando Dios no está en el primer lugar de nuestro amor, de nuestra devoción, de nuestro deseo, de nuestro esfuerzo, ¿sabés qué empieza a ocupar ese lugar? Las cosas materiales. Y es por eso que sucede esto, que terminamos amando a las cosas
y usando a las personas. El primer peligro del materialismo es es la prioridad. El segundo peligro del materialismo tiene que ver con que nos preocupamos demasiado. Jesús en Mateo 6 habla de que no tenemos que preocuparnos. La preocupación se define como una mente dividida. Si la mente está dividida, quiere decir que no puedo concentrarme en algo. Y qué triste que es que vivamos preocupados por lo que nos falta o por lo que no podemos arreglar hoy. En Mateo capítulo 6 el Señor Jesús empieza a decir: no se preocupen por qué van a comer, por qué se van a poner. Esto no tiene que ver con ser irresponsables con las cosas de todos los días. Tiene que ver con darle un énfasis demasiado importante a lo material y quitarle la importancia que tiene lo espiritual. Quiero decirte algo: las cosas que no se pueden agarrar con la mano, porque no se pueden tocar, pero sí se pueden percibir con nuestro espíritu, son las que nos hacen felices. Son las cosas más hermosas de esta vida. Dios es espíritu y nos ha regalado un montón de cosas. Él nos creó y por la fe entendemos que Dios, que es invisible, hizo lo que es visible, lo que podemos ver. Y la Biblia nos dice que tenemos que poner nuestro enfoque precisamente en las cosas que son espirituales, las que no se ven, las que son eternas. Porque si nos dedicamos a las cosas materiales, duran poco y no terminan llenando los vacíos del corazón. Así que el primer peligro del materialismo es la prioridad. Terminamos adorando, idolatrando a las cosas o al tener más en lugar de a Dios, que es de quién somos, a quién vamos y por quién vivimos. Lo segundo es la preocupación. La preocupación es algo que produce hasta enfermedades físicas, pero también produce una insatisfacción en el corazón, que no nos ayuda, como dice la Biblia, a estar contento con lo que tenemos, sino siempre estar preocupados por lo que va a pasar. En tercer lugar, el tercer peligro del materialismo tiene que ver con el propósito. ¿Cuánto pensás vivir en esta tierra? Bueno, yo no sé cuánto pienso vivir, pero con viento a favor, ¿cuánto podremos vivir? ¿90, 100 años? Bueno, quiero decirte que la primera parte de la eternidad se llama milenio. 1000 años es 10 veces más que lo que uno puede vivir acá en la tierra. Y eso es la primera partecita. Después viene toda una eternidad. Qué triste sería vivir como que vamos a solamente estar en este paréntesis de vida, como que acá está la mayor riqueza y acá está nuestra mayor inversión y acá está todo lo que vamos a vivir, cuando esto es simplemente la introducción de toda la vida eterna que Dios nos ha querido dar. ¿Sabes cuál es el problema del materialismo? Que nos saca de eje. Vivimos para la introducción de la vida y nos olvidamos que lo más importante es lo eterno. Jesús va a venir a reinar por 1000 años y después los que tenemos vida eterna vamos a vivir para siempre con Él, y la Biblia nos habla de recompensas para aquellos que encontraron el propósito de la vida. Te hablo de al menos 2 propósitos. Dios nos regala la vida primero para que nos encontremos con Él, lo descubramos y a través de Jesús nos reconciliemos con Él. El segundo propósito, que hace que todas las cosas nos ayuden a bien para que se cumpla ese propósito, es que Dios forme a través de su Espíritu la personalidad de Cristo en nosotros, el carácter de Cristo. Y mientras hacemos eso, vamos cumpliendo con nuestra razón de ser de dar testimonio a los demás sobre el Señor Jesús. Los peligros del materialismo, ¿te acordás? Cuando le damos prioridad a las cosas más que a Dios. Cuando nos preocupamos y no podemos manejar eso ni con pastillitas ni con distracciones, sino que esto nos invade aún los ratos de descanso, por estar acelerados y con la mente dividida. Y por último, cuando nuestro propósito en la vida es querer tener más, estamos errando y muy feo las proporciones comparado con la eternidad. Ahora, quiero que hablemos de 3 principios que nos habla Mateo capítulo 6. El primer principio es el principio de la piedad. Cuando pensamos en piedad, por lo general nuestro corazón se va, o nuestra mente, a pensar en tener compasión de los demás. Y esa es la primera ramificación de la piedad. Pero la definición de piedad es tener una atracción, un deseo profundo de tener una relación cercana con Dios. Esa es la palabra piedad. Por eso una persona piadosa siente una pasión especial por pasar tiempo con Dios, por orar, por leer su palabra, por adorarle. Pero no es un ermitaño que vive encerrado en su intimidad con Dios. Es alguien que porque tiene esa atracción piadosa por Dios,
empieza a mirar a los demás con compasión y a compartir lo más hermoso de Dios a los demás. Y aquí aparece este principio de la piedad. Por eso se nos dice en Mateo capítulo 6, Jesús nos dice, que no hagamos tesoros acá en la tierra, porque acá lo pueden robar, se puede oxidar, se puede deteriorar, y nos invita a hacer tesoros en el cielo. ¿Hace mucho que no haces un buen depósito en el cielo? ¿Cómo se depositan cosas en el cielo? Bueno, te digo algo acerca de esto. 14:10 de Romanos y 5:10 de 2 Corintios habla de que todos los que creemos en Jesús un día vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Qué es esto? No es un lugar para condenación, sino para premiación. Y la idea es que en la eternidad va a ser premiado lo que hicimos en la intimidad, lo que hicimos cuando nadie nos veía. Aún lo que hicimos con nuestros recursos materiales, porque no los priorizamos como lo más importante y el todo de la vida, sino como una oportunidad de ser administradores de lo que Dios nos da. Qué cosa interesante. Jesús dijo, donde esté tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. ¿Dónde está orientado tu corazón? ¿A qué le apuntás en la vida? Si Dios te dijera, como le dijo a Salomón, pedime lo que quieras, ¿qué es lo que le pedirías? Seguramente lo que le pedimos a Dios, porque de la abundancia del corazón habla la boca, tiene que ver con lo que más nos interesa. Seguramente en lo que más pensamos, en lo que más estamos concentrados, es lo que más nos apasiona. Es por eso que aparece aquí, en Mateo 6, este principio de ser piadosos, de tener un apego por las cosas espirituales, y no por una espiritualidad que no tiene contenido, sino por Dios, nuestro Creador, por aquel que nos ama intensamente e invirtió la vida de su Hijo para salvarnos, con aquel que ha puesto de su Espíritu en nosotros para que podamos relacionarnos con Él y entender lo que Él ha preparado para nosotros. Hay otro principio que aparece aquí en Mateo capítulo 6. El primero es el principio de la piedad, que nos ayuda a separarnos del materialismo que tanto nos destruye y le hace daño a los que tenemos cerca. Lo segundo es el principio de la provisión. Y ahí el Señor Jesús nos da una enseñanza que seguramente la vas a recordar. Si estás siguiendo como se va pasando en la tele las historias de Jesús y sus enseñanzas, Jesús enseñaba muchas veces con cosas cotidianas. Por eso contaba esas parábolas, las historias, pero también enseñaba con las cosas que veía. Y ahí le dijo a las personas, a todos los que estaban escuchando, a sus discípulos y a nosotros que creemos en Él, les dijo, dejen de preocuparse por lo que van a comer, por lo que van a vestir. Miren los pájaros. Miren los pajaritos, son muchos. Dios todos los días los alimenta. Ellos no tienen una caja de ahorro, ellos no tienen una alacena, una heladera, una despensa donde guardar las cosas. Todos los días salen a buscar, confiando en que Dios les va a dar. El rey David decía este principio en el Salmo 34. Él decía, aún los leones y los cachorros de leones tienen hambre y saben que Dios les va a dar la presa que ellos necesitan para alimentarse. El Salmo 104 dice que Dios alimenta a todos los peces del mar. La gran pecera de Dios es el océano. ¿Y sabes qué? Ninguno le falta para comer. Dios se ocupa de ellos. ¿Y qué acerca de la ropa, de la moda? Ahí es donde Jesús dice, ¿se acuerdan de Salomón? Ese rey que vestía con tanto esplendor. Bueno, las flores, como los lirios del campo que duran un solo día, Dios las viste con su creatividad y con su delicadeza para hacer una moda única, para algo que quizás nadie le presta atención. Si Dios se ocupa de los pajaritos, de los peces, de las flores, ¿acaso no se va a ocupar de proveerte a vos y a mí que somos más importantes? Jesús no vino a morir por las flores. Jesús no vino a morir por los pececitos, ni tampoco por los pajaritos. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Éramos vos y yo. Así que este principio de la piedad nos ayuda a decir, ¿qué es lo que yo más deseo? Este principio de la provisión nos ayuda a entender de que Dios es ese buen pastor que hace que no nos falte nada. Dios provee para nuestras necesidades. Ahora, hay un tercer principio que enseña Mateo capítulo 6 que nos cuida acerca de que el materialismo se adueñe de nuestro corazón y de nuestra devoción. Y es el principio de la perspectiva. Te hablaba de que lo eterno no tiene punto de comparación
con nuestra vida acá en la tierra. Cuando estudiamos la biografía de alguien aparecen 2 paréntesis, 2 fechas, un guión en el medio y esa es su vida. Nació tal día y murió tal día, de tal año. Ahora, el paréntesis que se cierra acá no hace que se cierre el paréntesis de la eternidad. Salomón decía que Dios hizo todo hermoso, que Dios hizo al ser humano, pero le puso eternidad en el corazón, aunque a veces los seres humanos no entendemos eso. Creemos que vamos a vivir para siempre y después nos damos cuenta de que los años pasan y que vamos envejeciendo y que nuestra vida acá en la tierra no es para siempre. Fuimos creados para ser eternos, pero tenemos un límite de tiempo acá en la tierra. Dios nos regala la vida para que podamos encontrarnos con Él y descubrir cuánto nos ama y cuán valiosa es la eternidad. Por eso Jesús vino a hablarnos de que había 2 destinos eternos, que hay 2 puertas, que hay 2 caminos y que la mayoría elige el camino y la puerta equivocada. Jesús vino a advertirnos de que si nos dejamos llevar por el materialismo, por esto que tiene que ver con tener más, con el engaño de si tengo aquello o lo otro, voy a ser feliz, voy a estar completo. ¿Sabés que hasta la palabra de Dios se hace infructuosa cuando las preocupaciones por el tener y por lo que me falta y por pagar aquello la terminan ahogando y asfixiando? Aún la palabra poderosa de Dios hace que a veces no lleve fruto ni produzca cambios en nuestra vida porque utilizamos a Dios para nuestro beneficio y no nos damos cuenta de que nosotros estamos al servicio de Dios. 3 peligros del materialismo, ¿te acordás? El peligro de la prioridad, el peligro de la, ¿te acordás? Preocupación, el peligro del propósito. 3 principios que nos enseña el Señor Jesús en el Sermón del Monte acerca de cómo cuidarnos de esto. Lo primero es la piedad, es ¿a qué se siente atraído nuestro corazón? Ser piadoso es sentir una atracción por Dios que supera todo lo demás que me puede ofrecer este mundo. También el principio de la provisión. Si el Señor se ocupa de las demás cosas, también se va a ocupar de mí. Y el tercer principio es el principio de la perspectiva. Jesús dijo que la luz de nuestro cuerpo son nuestros ojos. Si nuestros ojos tienen luz y claridad, vamos a vivir una vida clara, una vida iluminada, una vida que la tiene clara en sus decisiones. Pero si nuestra forma de ver la vida está oscurecida, nos vamos a tropezar con muchas cosas y la oscuridad va a ser parte de nuestras decisiones. Cuando Jesús nos habló de la forma de ver, de que los ojos son la lámpara del cuerpo, nos estaba hablando de la perspectiva. Aquel que tiene fe puede ver a Dios. Aquel que tiene fe puede pensar en lo eterno e invertir en las cosas que van a durar para siempre y nadie nos va a poder robar. Aquel que tiene fe puede descubrir que la herencia que Dios tiene para aquellos que le amamos es insuperable y no tiene punto de comparación con lo mejor de lo mejor que me puede pasar en esta vida. Jesús nos da 3 prácticas para que el materialismo no se adueñe de nosotros y Dios ocupe el lugar que debe ocupar. Aparecen ahí, en los primeros versículos de Mateo 6. Habla de 3 cosas. Habla de ayudar a los demás, habla de orar y habla de ayunar. Son las 3 prácticas que Jesús nos enseña que debemos hacer en lo íntimo, porque si lo hacemos para que los demás nos vean, ya carecen de sentido. Y es por eso que Jesús dice, si vas a ayudar a alguien, que no te vean los demás. No lo hagas para que te aplaudan o te saquen una foto. Que no sepa ni siquiera tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Y habla de ayudar a los demás. Una de las prácticas que nos ayudan a valorar lo eterno, a hacer tesoro en el cielo y a no adueñarnos de cosas que no nos vamos a poder pasar a la eternidad porque la aduana de la muerte nos hace dejar las cosas de este lado y no las podemos pasar del otro lado. ¿Sabes qué? Es el ayudar a los demás. Uno siente una dicha especial cuando da más que cuando recibe. ¿Estás ejercitándote en esta práctica que nos dijo Jesús? Nos ayuda a no dar de lo que sobra, sino a compartir de corazón lo que Dios nos ha dado. Este es una buena práctica, un buen ejercicio para que el materialismo no se adueñe de nosotros. Lo segundo es la oración. Jesús nos enseña a orar y a aprender a depender de la provisión de Dios para todas las cosas. Cuando oro simplemente cuando ya no tengo otro recurso, evidentemente es una muestra de que no estoy orando previamente, de que la oración
no ha demostrado de que he aprendido a depender de Dios, sino que cuando oro solamente para salir del paso significa es que soy tan orgulloso que creo que me las puedo arreglar con mis propias fuerzas, astucia y experiencia. La oración nos mantiene humildes para que Dios nos dé su gracia. Y es ahí donde Jesús nos enseña a orar el Padre Nuestro y dentro de esas cosas nos ayuda a priorizar su reino, su voluntad, su nombre y después vienen nuestras necesidades diarias, el pan nuestro de cada día. La oración debe ser una práctica diaria que me ayuda a mantenerme en órbita y las cosas en orden para que otras cosas no ocupen el lugar de Dios. La tercera práctica que nos invita el Señor Jesús es el ayuno. Uno puede ayunar por muchas cosas, uno puede ayunar porque comió tanto que está descompuesto, uno puede ayunar para bajar de peso. A veces uno puede ayunar pensando de que de esa forma, haciendo ese sacrificio, Dios no tiene otra que responderme lo que le estoy pidiendo. Pero el ayuno es una gran oportunidad para decir, me privo de las cosas materiales y priorizo la espiritual. Prefiero y necesito tanto tu palabra, como dijo Jesús, más que la comida de todos los días. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El ayuno nos ayuda a descubrir realmente cuáles son nuestras motivaciones. Es como una especie de tomografía de cómo está mi corazón. Y sabés que todo lo que le pasa al corazón es lo que le termina pasando a tu vida. Bueno, llegamos a este punto final y te digo, ¿quién está manejando las riendas de tu vida? ¿Confías en Dios? Quizás es este el momento donde tenés que descubrir que aunque tengas cosas materiales, tengas mucho o poco, te faltan esas figuritas difíciles que son las que tiene Dios, que es su amor, su gozo, su paz, su paciencia. Esas cosas espirituales se consiguen cuando uno puede reconciliarse con Dios. En el principio del Sermón del Monte, ¿sabes cómo arrancó? Arrancó Mateo 5 diciendo, son dichosos, son felices y son bendecidos por Dios aquellos que reconocen su pobreza espiritual, porque a ellos se les abre la puerta del reino de los cielos. Y si este es el momento donde vos dejás de pensar en todas esas cosas que se tocan, que se palpan, que se ven, le empezás a dar más importancia a lo que no se ve, a lo que es eterno, a Dios que te ama. ¿Sabes cómo arranca esto de cambiar lo material por lo espiritual? Arranca cuando uno reconoce su necesidad interior de Dios. Y cuando nos reconocemos empobrecidos espiritualmente, es donde la riqueza del reino de los cielos se abre hacia nosotros. ¿Y qué si en este momento usás de esta práctica que nos enseñó Jesús para orar? Y repetís una oración sencilla diciendo, Señor, me está dominando el materialismo y me doy cuenta de que esto es autodestructivo, que esto me hace perder años de vida, me hace perder relaciones y sobre todo, me hace perder la perspectiva de la eternidad. Ahí donde te encontrás, ¿te animás a decirle estas palabras? Padre, te doy gracias porque me amás. Me amás tanto que rompiste la eternidad y lo invisible y te hiciste visible a través de Jesús. Y viniste a perdonar mis pecados. Viniste a enriquecerme interiormente y a darme vida eterna. Yo me arrepiento de mis pecados y te pido que me salves y que el precio que pagó Jesús en la cruz sea el precio de mi libertad y mi salvación eterna en este momento. Yo te lo pido en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén. Tenés que aprender a vivir para lo eterno. Cuando uno empieza a vivir para lo eterno, es más efectivo en las cosas cotidianas. No se nos van las proporciones de una forma diferente porque a veces vivimos preocupados por cosas que realmente no valen la pena y nos olvidamos de lo más eterno, de lo más valioso, de nuestra relación con Dios. Quizás vos como hijo de Dios, al igual que yo, en este mundo que nos va imponiendo aceleres, apuros y preocupaciones y nos hace sentir como necesario cosas que realmente no lo son y hace que nuestro corazón se vea tironeado por dos dueños, quiero decirte que es imposible servir a dos señores. Porque a uno se lo va a odiar y a otro se lo va a amar. A uno se lo va a valorar y a otro se lo va a despreciar. ¿Cómo estás tratando a Dios? ¿Sabés que lo más valioso que tenemos es nuestro tiempo? Es nuestra concentración, en qué fijamos nuestra atención, nuestra mirada.
Y también el dinero. Cuando lo ponemos al servicio de aquello que es lo más importante, ahí estamos realmente dándole a Jesús lo que Él dijo que iba a hacer en nosotros, el Señor y dueño de nuestra vida. ¿Qué te parece si en este momento volvemos a darle la prioridad al Señor? Ahí donde te encontrás, si sos creyente en el Señor, le podés decir: Señor, quiero que vuelvas a ocupar el primer lugar. No quiero tener otros dioses adelante de mí. No quiero vivir deseando lo que tienen los demás. Quiero agradecerte por lo que me das. Quiero agradecerte por tu provisión. Quiero tener un corazón que siente piedad, siente una santa atracción por tu persona y por buscarte. Señor, quiero tener la perspectiva correcta, que ilumines mis ojos para poder ver lo eterno. Te lo pido en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén. En este momento van a salir nuestras líneas de contacto, el WhatsApp, las redes y aún también la aplicación. Si esta palabra y este encuentro y el testimonio y todo lo que hemos vivido impactó tu vida, nos encantaría saberlo. Si tenés algún motivo de oración, alguna duda, podés comunicarte con nosotros, que es un honor poder compartir las riquezas del reino de Dios que están disponibles para nosotros por medio del Señor Jesús. Te quiero mucho, que Dios te bendiga, este mate es para vos. Las riquezas de este mundo no me pueden saciar. Los aplausos del hombre no me pueden impresionar. Hay una pasión que arde en mi interior. Mi corazón te llama, Jesús, mi mayor amor. Te prefiero a ti, eres mi tesoro. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Las riquezas de este mundo no me pueden saciar. Los aplausos del hombre no me pueden impresionar. Hay una pasión que arde en mi interior. Mi corazón te llama, Jesús, mi mayor amor. Te prefiero a ti, eres mi tesoro. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Si tu presencia no va conmigo, no me hagas salir de aquí. Yo prefiero un desierto contigo que un paraíso lejos de ti. Si tu presencia no va conmigo, no me hagas salir de aquí. Yo prefiero un desierto contigo que un paraíso lejos de ti. Jesús, Jesús, te prefiero a ti, eres mi tesoro. Si te tengo a
Gracias por haber estado con nosotros, por haber disfrutado. Dios es fiel, Dios está en control de todas las cosas, así que te desafío a que en esta semana podamos vivir la aventura de estar agarrado de la mano de Dios. Te invito a que si no descargaste puedas estar descargando nuestra aplicación de Brazos Abiertos, donde ahí vas a encontrar un montón de información. Podés entrar al Integrate, que tiene mucha información y estudios para poder ir creciendo en la vida espiritual, como así también podés anotar ahí en la parte de la aplicación para niños el nombre de tu hijo para que personas de la iglesia se puedan estar contactando con él y puedan estar subiendo material especialmente para nuestros niños, como así también podés dejar tus motivos de oración y hay un grupo muy grande de personas que van a estar orando por vos. Por último te digo que si querés ayudarnos también ahí en la aplicación está la información para que puedas darnos tu donativo para hacer un montón de cosas que la iglesia está haciendo, que la fundación está haciendo para ayudar a muchas personas que lo necesitan. Gracias por estar con nosotros. Dios te bendiga y que tengas una gran semana y nos vemos en el próximo programa.